Los robos y accesos no autorizados a cuentas de redes sociales, servicios en línea y hasta WhatsApp están en aumento, y necesitamos herramientas para protegernos. Cualquier forma de autenticación de 2 factores es mejor que depender solo de la contraseña, pero no todas las opciones son igual de buenas. ¿Qué me dirías si te digo que la mejor manera de proteger tus cuentas en Internet es intuitiva? Te protege incluso si caes en engaños sofisticados y es más fácil y rápida que estar escribiendo códigos temporales. En este video hablaremos de cómo maximizar la seguridad en tus cuentas. En nuestro último video ya introdujimos el tema de autenticación de 2 factores o verificación de 2 pasos. Si aún no sabes de lo que estamos hablando, te recomendamos que lo veas primero. En resumen, el acceso a las cuentas de los servicios en Internet, desde el banco hasta el Instagram, es como una puerta que requiere un código para abrirla. Pero este código puede ser adivinado, te pueden engañar para darlo o ser el mismo que usas en otro lugar. Este código es análogo a nuestras contraseñas en Internet. La verificación de 2 pasos es como una puerta con llave y con código, en la que necesitas ambos para poder entrar. Necesitas algo que te debes saber y un segundo factor de autenticación que debes tener contigo. En nuestro caso, el segundo factor suele ser un teléfono, que recibe un mensajito con un código o una app que lo genera. Pero el método de verificación más seguro es una llave como esta, física pero digital. Si todo el tema de los códigos temporales te parece confuso o tedioso, estas llaves son mucho más intuitivas, además de que son la opción más segura. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso fácil a ellas, pero si puedes tenerla, es la mejor opción. Por eso es nuestra principal recomendación como método de autenticación. Son súper convenientes. Es la manera más rápida de entrar usando autenticación de 2 pasos. Luego de poner tu contraseña, típicamente la enchufas y tocas el disco. Y listo, es todo lo que hay que hacer. Si es en el teléfono y es una llave NFC, la acercas y la tocas donde sea que está el sensor. En un iPhone suele estar por aquí arriba y en un Android suele estar en la mitad, más o menos. Son especialmente seguras porque además de no poder ser clonadas, tampoco pueden ser espiadas y te protegen incluso si caes en un engaño de phishing particularmente sofisticado, del tipo en el que están preparados para no solamente tomar tu clave, sino también cualquier código de verificación. En este caso, no hay nada que ellos puedan reutilizar. No hay un código que ellos puedan copiar y pegar. La página web tiene que poder hablar directamente con la llave. Entonces, no hay manera de engañarla y no hay nada que ellos puedan hacer para entrar a una cuenta protegida por ellas, asumiendo que no tengan otro factor que hayan podido vulnerar. Hay muchas marcas distintas, pero funcionan bajo estándares definidos. Las puedes conseguir como llaves de seguridad, llaves U2F o FIDO2. Ciertos celulares y algunas laptops tienen esta función integrada. Dependiendo de la plataforma, es posible que puedas agregar el equipo también, haciendo que el dispositivo mismo sea de confianza. Más o menos como una segunda llave física, pero esto varía entre páginas web. También puedes cargar la llave en tu llavero o guardarla en un sitio seguro. Algunas como estas son súper resistentes y se pueden mojar, solo no la enchufes mojada. Es buena idea tener más de un factor de verificación, de forma que si se te pierde uno, por ejemplo, el teléfono, no se pierda la única forma que tienes de entrar. No queremos que te quedes sin poder acceder a tu cuenta. Como siempre, las medidas a tomar dependen de los riesgos de cada persona. Sin embargo, estas son nuestras recomendaciones para la mayoría de los casos. Si tienes una llave de seguridad, este es el método que deberías usar siempre para autenticarte, porque te protege incluso si caes en un ataque phishing sofisticado. La app de autenticación debería ser la que utilizas siempre que puedas a falta de una llave de seguridad, o como respaldo si sí tienes una llave. No es invulnerable al phishing, sin embargo, no tiene las desventajas de los mensajitos de texto. El código se genera en el teléfono mismo, según la hora que tiene configurada. Los códigos de respaldo pueden ser un muy buen último recurso para poder entrar a tu cuenta, siempre y cuando estos no se pierdan y estén resguardados en un lugar realmente seguro, por ejemplo, junto con otros documentos importantes bajo llave. En este caso, un lugar seguro dependerá de ti, de tus necesidades y de tus riesgos. No debería ser una gaveta en tu oficina si hay otras personas que puedan tener acceso a ella. Los códigos por SMS o las llamadas son los más populares. También son los más inseguros. De ser posible, es mejor evitar configurar estos, tenerlos apagados o no activos. Hemos trabajado con periodistas que les han vulnerado su línea de teléfono para poder entrar en sus cuentas. Les vulneran las líneas de teléfono y otras personas reciben los códigos.
Pero depender solo de un factor es una muy mala idea. Si se te pierde el teléfono, no vas a poder entrar más nunca. Al menos la línea telefónica la puedes recuperar en muchos casos. Así que recomendamos configurarlo con SMS solo si tu riesgo de que te clonen o espíen tu línea de teléfono es muy bajo. Y si quieres que guardando los códigos de respaldo en un sitio muy seguro, puede hacer que no los encuentres luego. ¿De qué pasa? Pasa. En un mundo perfecto, lo ideal sería tener 2 llaves de seguridad, una principal y una de respaldo guardada en un lugar seguro. Sin embargo, entendemos que esto es muy difícil para muchos de nosotros. Para configurar verificación de 2 pasos en Twitter, lo mejor es empezar desde la página web. En el menú lateral abrimos más opciones. Entramos en configuración y privacidad. Entramos en seguridad y ahora vamos a autenticación en 2 pasos. Si tienes una o más llaves de seguridad, marca la opción llave de seguridad. Luego vamos a continuar. Cuando sale un mensaje como este, enchufa la llave y toca el botón. Ponle un nombre para que puedas distinguirla de otras llaves si tienes más de una. Marca que quieres utilizar una app de autenticación y dale a aceptar. En la app de autenticación, dale a crear una nueva. Y con la cámara, escanea el código QR. El código numérico que se acaba de generar, escríbelo en la página web para confirmar el proceso. Y ahora ya tienes 2 métodos de verificación. Al generar el primero de estos 2, vas a ver un código de respaldo que sirve para entrar en tu cuenta una sola vez. Esto lo usas si no tienes acceso a ninguno de tus otros factores, por robo, pérdida o la razón que fuese. Este código lo debes guardar en un lugar seguro, dependiendo de tus necesidades y tus riesgos. Otra opción es que utilices una app de autenticación que tenga respaldo en la nube. En nuestro video anterior explicamos cómo configurar varios elementos de segundo factor en nuestra cuenta de Google. Ahora vamos a configurar en la misma cuenta una llave de seguridad física. Navegamos a la configuración de seguridad de nuestra cuenta. Hacemos clic en el avatar que está en la esquina. Entramos en Ajustes de cuentas y luego le damos a Seguridad. Entramos en verificación de 2 pasos, donde como ya sabemos nos va a pedir nuestra contraseña. Y le damos a Agregar llave de seguridad. Si no tenías autenticación de 2 pasos configurada en este punto, te va a pedir que registres tu número de teléfono. Hay una opción más abajo que te permite registrar directamente la llave de seguridad. Cuando salga esta pantalla, enchufamos la llave y le tocamos el disco para confirmar. Ponle un nombre distintivo para que no se te confunda con otras llaves que puedas tener en el futuro. Asegúrate que tienes algún otro método de verificación, como el app de autenticador o los códigos de respaldo. En este video aprendimos un poco más sobre la verificación en 2 pasos o de 2 factores y conocimos que las llaves de seguridad son el método más seguro para proteger nuestras cuentas en línea. Además, entendimos la importancia de tener varios factores de verificación en nuestras cuentas para así, en caso de perder alguno de ellos, todavía tener acceso a las mismas. Si te gustó este video y quieres ver más como este, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Además, comparte este video con aquellos que creas que lo puedan necesitar, especialmente si son periodistas o activistas. Y si tú no has activado la verificación de 2 pasos todavía, ¿qué estás esperando?